Buenos días, chicos. Buenos días con todos. Buenos días. Me confirman, por favor, a través del chat si se logra visualizar y si se me logra escuchar. Muy bien, entonces vamos a comenzar la clase programada para esta semana que corresponde al tema de nutrición. Muy bien. Vamos a hacer un breve recordatorio de todo lo que hemos aprendido en estas últimas semanas. Por eso la importancia, chicos, de estar continuamente repasando las semanas anteriores para que podamos entender, ¿no?, con claridad lo que se nos viene semana tras semana. Muy bien. Cuando nos referimos a la nutrición, viene a ser el conjunto de procesos por los cuales nosotros, los seres vivos, vamos a poder captar, ¿no?, del medio externo. ¿Qué cosa vamos a captar del medio externo? Vamos a captar materia, ¿no?, la cual vamos a transformar en nuestra propia materia para poder reparar nuestro desgaste. Muy bien. Pero esta incorporación puede ser de manera directa, ¿no? Si es directa, es a través del proceso de fotosíntesis, ¿no? O de repente a partir de otros compuestos inorgánicos. Pero también puede ser de manera indirecta, ¿no? Y esto es cuando ya hablamos de una nutrición de tipo heterótrofa. Muy bien, entonces eh, son dos modos de incorporar la energía, repito, ¿no? Una que es directa, de manera directa, ¿no? Esto es cuando los organismos incorporan compuestos inorgánicos, o de manera indirecta, cuando incorporan ya compuestos elaborados, compuestos orgánicos. Muy bien. Entonces, decimos en base a cómo se incorpora la energía, vamos a decir que las clases de nutrición pueden ser autótrofa y heterótrofa. Muy bien. Una nutrición autótrofa, muy bien. Esto nosotros ya de repente previamente en, en el colegio, tal vez en alguna academia, te han indicado que una nutrición autótrofa es cuando los seres vivos, ¿no?, utilizan el material inorgánico y lo transforman en un compuesto orgánico. Muy bien. Entonces, parte del inorgánico y lo transforma en orgánico. Por ejemplo, si hablamos de las plantas, tú sabes que las plantas toman agua, sales minerales, también fijan el dióxido de carbono y todo eso lo transforman en algo orgánico. Entonces, eso orgánico viene a ser, por ejemplo, una molécula de glucosa, aminoácidos, ¿no?, entre otros, que van a permitir formar compuestos orgánicos. Muy bien. Compuestos orgánicos ya sabemos que pueden ser los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, entre otros, ¿no? Entonces, esto es lo que hace un autótrofo, elaborar por sí mismo sus nutrientes. Y ejemplos de organismos autótrofos van a ser, por ejemplo, las plantas, las famosas plantas, ¿no?, que son autótrofas, pero también hay bacterias que van a realizar este tipo de nutrición, elaborando por sí mismos sus
compuestos orgánicos, ¿no? Estas son las bacterias quimiosintéticas y también los protozoarios holofíticos, ¿no? Entonces, todos ellos van a realizar este tipo de nutrición, como ya te había mencionado, de tipo autótrofa, ¿no? Quiere decir que ellos mismos van a elaborar su materia orgánica partiendo de material inorgánico. En cambio, nosotros los heterótrofos dependemos del medio, en este caso, dependeríamos de organismos autótrofos que ellos elaboran, sí, las moléculas orgánicas. Entonces, dependemos del medio para proveernos de este material orgánico, ¿no? Entonces, es el tipo de nutrición presente en animales, por ejemplo, está presente en los hongos, ¿no? Y también está presente en cierto tipo de bacterias, aclarando a bacterias heterótrofas. Y también aclarando un tipo de protozoario, pero del tipo heterótrofo. Repito, nosotros los heterótrofos dependemos del medio externo para proveernos de moléculas ya elaboradas, moléculas orgánicas, ¿no? En cambio, los autótrofos, ellos sí arman, elaboran, partiendo de lo más sencillo que son el material inorgánico, van elaborando piecita por piecita para formar ya una molécula compleja que vendría a ser la molécula orgánica. En cambio, nosotros lo tomamos simplemente y aprovechamos esa molécula orgánica, la degradamos para obtener energía, ¿no? Entonces, esto es con respecto a las clases de nutrición. Muy bien, hago énfasis, chicos, si tenemos alguna duda, consulta, algo no está claro, por favor, indícamelo en el chat o levanta la manito para poderte ayudar. Hasta aquí, ¿todo claro? ¿Alguna consulta? Muy bien. Entonces, si estamos hablando de los tipos de nutrición, muy bien, eh, vamos a ver caso por caso. Por ejemplo, si hablamos de los autótrofos, y ya hemos dicho que un ejemplo muy bueno de autótrofo son las plantas, hay que conocer un poquito cómo es que las plantas realizan este proceso de nutrición, o sea, cómo es que las plantas elaboran, ¿no? Partiendo de lo más sencillo, formar moléculas complejas, moléculas orgánicas. Entonces, el proceso que van a realizar las plantas, por ejemplo, va a ser el proceso de fotosíntesis, que lo tenemos por aquí abajo. Entonces, vamos a comenzar hablando de este proceso, que es un proceso que lo realizan las plantas, por ejemplo, y es el proceso por el cual, ¿no? Las plantas elaboran moléculas orgánicas. Muy bien, entonces vamos a hablar a continuación del proceso de fotosíntesis, como un ejemplo de proceso que realizan organismos fotosintéticos como son las plantas. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del proceso de fotosíntesis, ¿no? Que debe quedar claro este punto. El proceso de fotosíntesis es un proceso por el cual las plantas elaboran su material orgánico partiendo de algo inorgánico. Para poder realizarlo, ya lo hemos venido hablando clases anteriores, ellas necesitan, ¿no?, de estructuras especializadas que le permitan realizar el proceso de fotosíntesis. Aparte de tener órganos bastante adaptados como son las hojas, en el interior de las hojas o de todo tejido verde debe presentar lo que es una organela, ¿no? Cada célula debe presentar organelas especializadas. Y estas organelas van a ser los cloroplastos, como bien recordaremos de las clases anteriores. Muy bien. Y al interior del cloroplasto, como lo estamos viendo acá, mucho más grande el cloroplasto,
Vamos a ver que cloroplasto, ya habíamos dicho que tiene doble membrana, una membrana externa, una membrana interna. Y al interior, en la membrana interna, sufre unos repliegues, ¿no? Y este conjunto, te acordarás, todo esto recibe el nombre de grana, ¿verdad? Y cada saquito aplanado que estamos viendo por acá, cada saquito recibe el nombre de tilacoide, ¿no? Entonces, este conjunto, estamos viendo este conjunto de tilacoides, recibe, ¿no? El nombre que ya les había comentado anteriormente es el nombre de grana o grano, ¿ya? Entonces, cada saquito viene a ser el tilacoide, ¿no? Entonces, ese es el tilacoide, el de acá. Entonces, y acá mismo lo estamos viendo, lo que te dije de la grana, ¿no? Acá está la grana. Todo este es aquí, todo este paquetito es la grana. Muy bien, entonces, esa es la membrana del tilacoide. Esa es la membrana del tilacoide, donde vamos a encontrar el pigmento llamado clorofila, ¿ya? Entonces, la clorofila es la que va a reaccionar con la luz y la que va a poder dar inicio al proceso de fotosíntesis. Profesora, ¿y por qué dice dar inicio? Porque el proceso de fotosíntesis tiene dos etapas. Una primera etapa llamada la fase luminosa, porque requiere de luz, y la otra es la llamada fase oscura, que se da al interior del estroma acá. Ese es el estroma, ¿no? Este fluido que va a rodear a la membrana de los tilacoides. Y gracias a la fase oscura es que se va a obtener las moléculas orgánicas, muy bien, como azúcares, entre otros. Esto es partiendo de moléculas sencillas, muy bien. Entonces, recuerda que cómo es que ingresó, por ejemplo, el CO2, que es una molécula sencilla que se utiliza, ¿no? Como base para formar moléculas orgánicas. Entonces, esto es gracias a estructuras que también hemos hablado la semana anterior, llamados los estomas. Muy bien, los estomas, te acordarás, ¿no? Se encuentra en el tejido, ¿no? Del epidermis vegetal y los estomas permiten, ¿no? El ingreso y salida de gases, en este caso, el ingreso del CO2. Recuerda que el CO2 es importante, ¿no? Para que se puedan formar moléculas orgánicas como la molécula de glucosa, entre otros. Entonces, así muy rápidamente te he mencionado la importancia y cómo es que el proceso de fotosíntesis, ¿no? ¿Qué estructuras van a estar implicadas en el proceso de fotosíntesis? Muy bien. Entonces, en la planta, claro, ¿no? Entonces, ya hemos visto, repito, para que se dé el proceso de fotosíntesis se necesita órganos adaptados, se necesitan las organelas especializadas, que son los cloroplastos. Se necesita también que hayan estructuras que permitan el ingreso de gases, como son los estomas, aquí. Muy bien. Y que debo decirte que el proceso de fotosíntesis, nuevamente te repito, consiste en dos etapas. Una primera etapa llamada luminosa y una segunda etapa llamada oscura. Muy bien, ya te presenté nuevamente lo que es la estructura del cloroplasto, algo que ya hemos revisado clases anteriores, pero solamente como recordatorio, te he puesto esta imagen para que puedas darte una mejor idea de lo que vamos a hablar a continuación. Muy bien. Entonces, si deseas hacer captura, hazlo en este momento, por favor. ¿Listo? Voy a cambiar entonces. Y nada, este va a ser el esquema general de la fotosíntesis. Muy bien. Tiene dos etapas, ¿no? Una fase luminosa, como te dije, y una fase oscura. La fase luminosa obviamente se llama así porque se necesita de luz. Y la fase oscura no necesita de luz, pero tampoco es que se haga en oscuridad, ¿ah? Se puede hacer en cualquier momento del día, pero lo único que no se necesita es de luz. Porque lo que se necesita en el ciclo de Calvin-Benson
que es el ciclo o la serie de reacciones que ocurren en la fase oscura, lo único que se necesita es el dióxido de carbono y los productos de la fase luminosa, ¿ya? Y esto es con la finalidad de obtener moléculas orgánicas como los carbohidratos. Muy bien. Entonces, esto es de manera gráfica. Muy bien. Ahora nos vamos al material que ustedes tienen. Muy bien. Si deseas hacer captura, puedes hacerlo. Voy a pasar ahora al material que ustedes tienen. Muy bien. Donde esto se te va a plantear, tanto la fase lumínica como la fase oscura. Muy bien, ¿qué pasa en cada una de ellas? Eso es lo que vamos a hablar a continuación. Entonces voy de nuevo por aquí y acá está, ¿no? De todo lo que te he mencionado hace un momento acerca de la fotosíntesis. Muy bien. Entonces, ahora sí, me imagino que ya lo tienes un poquito más claro al ver, ¿no? Al ver visto, pues, haber visto de los esquemas, los gráficos. Muy bien, entonces vamos a hablar de la fase luminosa. Como ya con esta imagen te he mostrado, la fase luminosa va a ocurrir, ¿no? En la zona de los tilacoides, ¿no? ¿Por qué? Porque en la zona de los tilacoides, ¿qué se encontraba incrustado? Te dije, se encontraba la clorofila, ¿verdad? Entonces, al estar la clorofila incrustada en la membrana tilacoidal, es que la fase luminosa ocurre allí. Muy bien. Luego, vuelvo a mi material acá. Entonces, te dice acá, un punto importante es que la fase luminosa ocurre en los tilacoides. Ahora, en los tilacoides vamos a encontrar, si hacemos un poquito más de zoom a la membrana del tilacoide, vamos a encontrar, ¿no? Acá está el tilacoide. Vamos a encontrar, voy a poner más grande esto, mejor así. Vamos a encontrar que existe varias moléculas, proteínas, ¿no? Y este conjunto de la clorofila más moléculas transportadoras de electrones, ese conjunto este, es el fotosistema. Muy bien. Entonces, estos fotosistemas, ¿no? Van a ser justamente la asociación, ¿no? De clorofila y moléculas transportadoras de electrones. Muy bien. Ahora, como su nombre lo indica, ¿no? Cada uno de ellos, ¿no? Al ser complejos de proteínas, ¿no? Y pigmentos que van a estar capturando la energía del sol para poder impulsar la fotosíntesis, al encontrarse también en la membrana del tilacoide, que es donde se realiza la fase luminosa, muy bien, entonces va a utilizar la energía del sol para poder transferir electrones y para poder producir el ATP y el NADPH, ¿no? Que se van a utilizar, ¿no? Luego en la producción de glucosa en la fase oscura. Muy bien. Ahora, sucede que el fotosistema 1 y el fotosistema 2 van a tener cada uno de ellos funciones específicas, como también funciones o se puede decir características generales, ¿no? Por ejemplo, entre lo general es que ambos van a producir ATP. ¿Por qué? Porque sucede que cuando pasan, por ejemplo, llega la luz, acá lo estamos viendo, llega la luz, llega el fotón, y como te dije, el fotosistema viene a ser la asociación de clorofila más
moléculas transportadoras de electrones, ¿no? Ya que es un complejo de proteínas y pigmentos que van a capturar la energía solar. Entonces, una vez que captan la energía del sol, esta clorofila se excita y libera electrones. Electrones que van a querer pasar de una molécula a otra. Muy bien, entonces este pasaje de electrones que vamos a ver de una molécula a otra va a hacer que se desencadene, se puede decir, una gradiente. Entonces, quiere decir que lo que vas a ver a continuación es que comience a ingresar, ¿no? Protones. Ingresan protones al interior del tilacoide. Desde la zona del estroma comienzan a entrar protones. O sea, se va a crear una gradiente cuando se transporten los electrones de una molécula a otra, ¿no? Entonces, como tú ya sabes, y te he explicado la semana pasada, antepasada, acerca de la diferencia de concentración, siempre la tendencia es de una zona de más a menos, ¿verdad? Entonces vas a ver luego que la concentración de protones va a ser mayor al interior del tilacoide. Acto seguido, lo que va a ocurrir es que estos protones van a querer salir nuevamente y utilizan esta ATP sintetasa, ¿no? Como canal para su salida y para que vuelvan a retornar nuevamente al espacio del estroma. Pero la salida de protones va a estar acoplada a la generación de ATP. Por eso decimos que, ¿no? Tanto a nivel de fotosistema 2 como de fotosistema 1 va a darse, ¿no? La generación de ATP, porque ambas clorofilas de cada fotosistema van a ser excitadas y la liberación de los electrones de estas, ¿no? Va a generar, pues, de que se pasen de una molécula a otra y va a estar acoplado al ingreso de estos protones que estamos viendo aquí dentro del espacio de tilacoide. Y dado que aumenta la concentración de protones, obviamente estos van a tener que regresar nuevamente utilizando esta ATP sintasa y lo que va a generar es la formación de ATP. Por lo tanto, tanto el fotosistema 2 como el fotosistema 1, ¿no? Van a estar relacionados con la generación de ATP. Muy bien, por convención siempre se suele comenzar por el fotosistema 2, ¿ya? Y también antes que me olvide, ¿ya? Cada fotosistema va a presentar un tipo de clorofila, ¿no? En este caso, a nivel fotosistema 2, va a estar una clorofila que se va a excitar a unos 680 nanómetros. Por eso decimos muchas veces al fotosistema 2 como la P680 y al fotosistema 1 se le conoce como la P700. Muy bien, porque la clorofila que se encuentra allí se excita a 700 nanómetros. Muy bien, de longitud de onda. Muy bien, entonces esto es rápidamente lo que te quería comentar con respecto, ¿no? A la fase luminosa y justamente cómo es que se genera el ATP con la transferencia de electrones. Muy bien, entonces recuerda que la energía, ¿no? Liberada impulsa la síntesis del ATP. Y recuerda que finalmente los electrones se van a combinar, mira por acá, se combinan los electrones con el NADP. Este NADP luego producirá o se transformará en NADPH. Entonces, estamos viendo de manera general que en la fase luminosa se está generando tanto ATP como también se está generando el NADPH. Muy bien. A ver, disculpen, se me borró. A ver, nuevamente escribo. Que había escrito por acá. Algo importante que era la P680.
la P680 y había escrito acá P700, ¿no? Listo. Y te decía que los electrones finalmente llegaban, se unían con el NADP y formaban el NADPH. Entonces, aquí donde quería recalcar, chicos, de que los productos de la fase luminosa son el NADPH y el ATP a nivel de ambos fotosistemas, claro. Pero si queremos precisar, por ejemplo, qué es lo que ocurre en cada uno, por ejemplo, en ambos, tanto fotosistema 2 como fotosistema 1, ambos van a generar ATP, ambos, porque ambos tienen clorofila, ambas clorofilas se excitan con los fotones que llegan y los electrones van a pasar de molécula a molécula y esto crea la gradiente que ya te mencioné, donde la gradiente aumenta al interior del tilacoide y esto genera luego la salida, ¿no? De regreso, se puede decir, de estos protones al espacio del estroma. Entonces, nuevamente el regreso representa la síntesis de ATP. Entonces, ambos fotosistemas van a generar ATP, pero solamente a nivel de fotosistema 1 es donde se va a dar la producción del NADPH. Muy bien. Profesora, ¿y por qué es importante este ATP y este NADPH? Lo vamos a ver luego. Estos dos van a ser súper importantes para la fase oscura. Por eso decimos que los productos de la fase luminosa van a ser utilizados en la fase oscura. Profesora, pero yo también sé que a nivel de fotosistema 2, por ejemplo, es importante porque allí al ocurrir la fotólisis del agua, ¿no? Va a darse la liberación de un gas muy importante, el oxígeno. Claro, se genera oxígeno, pero la planta lo hace como un como parte de sus reacciones, pero no es que el objetivo de ella sea formar oxígeno. Es un producto secundario, un producto del metabolismo, pero no es su finalidad, ¿no? Pero tú sabes que es importante para los seres aeróbicos. Entonces el oxígeno va a ser liberado, pero lo que nos interesa de esta fase es la producción del NADPH y del ATP. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, por favor, si deseas, puedes hacer captura de esta imagen, que es importante, para que te pueda ayudar a entender cómo es que se da la fase luminosa, ¿no? Y la participación de ambos fotosistemas, tanto dos como el uno. Muy bien. Entonces, voy a regresar al material, porque en el material también tenemos una imagen que nos va a permitir comprender mejor, ¿no? Por ejemplo, acá hemos hablado solamente de la fase lumínica y ya está claro, ¿no? Acerca de dónde se lleva a cabo y por qué se lleva a cabo en el tilacoide, porque en el tilacoide está la clorofila. Y es la clorofila la que se va a excitar con la llegada de la luz. Y esta excitación hace que se libere electrones. Basta el movimiento de electrones o transporte de electrones para que se dé la gradiente y por ende la generación de ATP. Entonces, también veo por allí que hablamos de la reacción acíclica y de la reacción cíclica, ¿no? Estamos viendo aquí, ¿no? La reacción acíclica y la reacción cíclica. Esto implica, ¿no? ¿Qué fotosistemas van a participar? Por ejemplo, en una reacción acíclica participan los dos, tanto el fotosistema 2 como el 1. Y en la reacción cíclica solamente participa el fotosistema 1. Muy bien. Entonces vamos a entender mejor esta parte con una imagen que está justamente abajo. Voy a descender, luego retorno, no te preocupes, solamente para entender acerca del proceso de fotosíntesis, específicamente de esta fase lumínica. Acá nuevamente tienes el esquema de esta organela importante para el proceso de fotosíntesis. Como ya te había dicho, esta organela tiene doble membrana, una externa y una interna. Y al interior, los repliegues forman pues
estos saquitos llamados tilacoides, que en conjunto reciben el nombre de grana, que ya te había mencionado, la grana, ¿no? Que es el conjunto de estos saquitos llamados tilacoides. Si queremos hacer un zoom, ¿no? Al tilacoide, y nos vamos un poquito más abajo, vamos a hacer un zoom al tilacoide, y lo vamos a ver por aquí abajo. Vamos a ver en qué consiste la membrana tilacoidal, ¿no? Entonces, la membrana tilacoidal, como te dije, está conformada, ¿no? Por una serie de proteínas transportadoras, como también de clorofila. Eso es en la membrana del tilacoide. Y es por esa razón que la membrana del tilacoide, al estar la clorofila se excita y desencadena, ¿no? La liberación de protones. Los protones se van a estar moviendo de molécula a molécula, de molécula a molécula, así como estamos viendo a continuación. Y este transporte de electrones está acoplado a la formación de ATP, ¿no? Este movimiento permite la formación de esta molécula importante, el ATP. Asimismo, los electrones finalmente se unen al el NADP para formar el NADPH. Entonces, como ves en este esquema, los dos productos que se necesitan en la fase oscura, que son importantes, son el NADPH y el ATP, ambos producidos en la fase luminosa, ¿ya? Como también es importante el CO2 para que se dé la fase oscura. Muy bien, entonces viene después de la fase luminosa. Una vez producido el NADPH y el ATP, ambos productos son importantes para entrar a la fase oscura o también conocido como el ciclo de Calvin-Benson. Entonces aquí, ¿no? Se da la fijación del CO2, se utiliza el NADPH y el ATP producidos en la fase luminosa. Muy bien, entonces acá con esta imagen te ha ayudado un poquito a entender de manera general las dos fases de la fotosíntesis, ¿no? Y por qué primero ocurre la luminosa y después la fase oscura. Recuerda que la fase oscura no necesita de luz y puede darse en cualquier momento del día. Muy bien, no es que solo se dé de noche, por si acaso, solo que no necesita luz, como sí la fase luminosa. Muy bien, vámonos ahora a otra imagen que complemente lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces, otra imagen, acá justamente si queremos hacer un zoom, y esto de acá que te voy a pintar de amarillo, esto de aquí viene a ser la membrana del tilacoide. Y como te dije hace un rato, la membrana del tilacoide, o en la membrana vamos a encontrar la clorofila y vamos a encontrar también a otras moléculas transportadoras, muy bien, de electrones. Entonces tenemos aquí, por convención, siempre se coloca al fotosistema 2 y como te dije, el fotosistema 2 se excita su clorofila con una longitud de onda de unos 680 nanómetros. Una vez que se excita, los electrones van a ser liberados. Esos electrones van a pasar de molécula a molécula y molécula y molécula. Estamos viendo acá cómo se da la transferencia de los electrones. Muy bien, pero esta transferencia de electrones está acoplado, muy bien, está acoplado al ingreso, ¿no? Al ingreso de protones, ¿no? Al interior del tilacoide, ¿no? Comienza a ingresar un montón de protones, como estamos viendo aquí. Hay un montón de protones, ¿no? Entonces, esta diferencia en la gradiente, muy bien, hace de que estos protones nuevamente quieran salir, regresar. Mira, ojo, este es el interior del tilacoide, ¿ah? En la imagen que te mostré hace un rato, creo que estaba como que al revés, ¿no? Entonces el tilacoide lo estamos viendo por acá, por este lado. Y el estroma, que es la matriz, ¿no? Del cloroplasto,
está acá en esta parte. Entonces, la salida o el retorno nuevamente de los protones, ¿no? Está acoplado, la salida, ¿no? Nuevamente del protón hacia el espacio del estroma, ¿no? De regreso, está acoplado a la síntesis de ATP. Muy bien. Y luego vemos por aquí también al otro fotosistema, el fotosistema 1, el cual se excita con una luz con longitud de onda de 700 nanómetros. Por eso que también se le llama la P700, como te dije, ¿no? Entonces, los electrones finalmente van a ser aceptados por el NADP, el cual se va a transformar, se va a reducir en el NADPH2. Muy bien. Entonces, esto es básicamente, ¿no? Con respecto, ¿no? A las proteínas y al complejo de fotosistema que está formando parte de la membrana del tilacoide. ¿Y qué proteínas podemos encontrar, profesora, que estén involucradas con el paso o transferencia de electrones? Vamos a encontrar, por ejemplo, ¿no? Por aquí a la plastoquinona, ¿no? Tenemos también otras proteínas, ¿no? Como es el citocromo, ¿no? Tenemos también a la plastocianina. Entonces, estas proteínas, ¿no? De electrones que tenemos en la membrana del tilacoide, ¿no? Van a ser cruciales para el proceso de fotosíntesis. Muy bien. Entonces, este complejo, por ejemplo, está acá, el citocromo B6F, por ejemplo, que lo tenemos aquí. Este está incrustado en la membrana del tilacoide y canaliza los electrones, contribuyendo a la generación de protones que te había comentado. La plastocianina que tenemos por aquí, ¿no? Esta es una proteína soluble que se encuentra en el lumen del tilacoide y que va a transportar electrones desde el complejo B6F hasta el fotosistema 1, como estamos viendo aquí, ¿no? Por eso que se encuentra justamente acá en el centro, ¿no? Entonces, actúa como un conductor de electrones. Por mencionarte algunas, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a algunas de las proteínas que se encuentran en la membrana del tilacoide. Muy bien. Listo, chicos, espero que esta parte esté bien comprendida. Si de repente, profesora, me he perdido, no lo comprendo, me avisas, ¿no? Gisela, ¿tienes una duda? Profesora, buenos días. Disculpe, quería preguntarle si la ferroxina también es una proteína. ¿Dónde está? Acá está. La ferredoxina está también, como te digo, es todo un complejo, ¿ya? Y por el tiempo no te explico cada una de ellas. Pero la ferredoxina es una proteína soluble que funciona como transportadora de electrones en la membrana tilacoide. En este caso, ella va a recibir electrones del fotosistema 1, como estamos viendo, la cercanía, ¿no? Entonces, recibe electrones del fotosistema 1 durante la fotosíntesis y lo transfiere a la ferredoxina NADP reductasa para que forme el NADPH. Muy bien. Entonces, esta está implicada en la cadena de transporte de electrones que utiliza la energía luminosa para producir pues el ATP y el NADPH. Muy bien, entonces, como te digo, es todo un complejo de proteínas transportadoras que se van a encontrar en la membrana del tilacoide. Muy bien, ¿listo? ¿Tenemos alguna otra duda? ¿Todo está claro? Por favor, me avisas si alguna parte no se ha comprendido o quieres que se vuelva a repetir. Entonces, justo hace un rato te dije, ¿no? ¿Qué pasaba con eh, eh, el tipo cíclico acíclico, lo que se llama la fotofosforilación cíclica y la fotofosforilación no cíclica, ¿no? Entonces, acá tenemos la imagen para que te puedas dar una mejor idea a qué se refiere con cíclico y acíclico, ¿no?
o no cíclico, ¿no? Entonces, estamos viendo en esta parte de aquí que cuando hablamos de una reacción cíclica, ¿no? En este caso, solo estaría participando el fotosistema 1. El fotosistema 1 es el P700, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí, es el fotosistema 1, ¿no? Por si de repente alguno no lo relaciona, fotosistema es el 1, ¿no? Entonces solamente participa el fotosistema 1 y estamos viendo cómo se da la transferencia de electrones y se va dando justamente la formación de ATP, ¿no? Luego tenemos la no cíclica, donde ambos fotosistemas, acá está el fotosistema 2, el P680, y acá está el fotosistema 1, ¿no? Fotosistema 1, el P700. Entonces, ambos fotosistemas están interviniendo. En este caso, ¿no? Todo lo que te había explicado, el fotón de luz llega a la a la P680. Este fotón excita la clorofila, se libera electrones que van pasando a cada molécula transportadora y luego también a la P700, ¿no? Le llega el fotón, se excita y también libera electrones, ¿no? Entonces quiere decir que la P700 recibe como también libera electrones. Recibe proveniente de la P680 y libera sus propios electrones, ¿no? Entonces, eso sería pues de tipo acíclico. Muy bien. En cambio, cíclico es cuando de alguna manera se forma un ciclo y una especie de reposición, por decirlo así, ¿no? Entonces, en cambio, la no cíclico es como que algo lineal, ¿no? La transferencia de electrones. Y que termina estos electrones siendo aceptados por el NADP para reducirse en NADPH. Muy bien, entonces eso es en cuanto a la dirección del flujo de electrones y qué fotosistemas participan en una fotofosforilación acíclica y cíclica. Recuerda que fotofosforilación es el término que se utiliza aquí en la fotosíntesis para la generación de ATP por acción de la luz, ¿no? Por acción de la luz, ¿no? O mejor dicho, generación de ATP en la fotosíntesis. Vamos a poner acá. Mejor para no confundirse. ¿Listo? Eso es la fotofosforilación, es la generación de ATP a nivel de la fotosíntesis, porque muchas veces en el examen te ponen de frente la fotofosforilación y tú dices, ¿de dónde es esto? ¿De la respiración celular? No. Fotofosforilación tiene que ver con la generación de ATP a nivel de la fotosíntesis, ¿ya? Y ya sabemos que no cíclica interviene, vamos a poner acá grandote, para que no te estés confundiendo, intervienen ambos fotosistemas. Muy bien, intervienen ambos fotosistemas y en el cíclico interviene el fotosistema 1. Muy bien, hacemos captura si crees conveniente y pasamos al siguiente punto. Sí, Alison, ¿tenemos alguna duda por ahí? Profesora, buenos días. Una pregunta. La fosforilación no cíclica y cíclica, ¿cuándo se dan? O sea, ¿qué debe haber o qué no debe haber para que se dé uno y no el otro? A ver, me das un minuto que estoy mal de la garganta. A ver. Eh, es simplemente mencionar que una fotofosforilación acíclica ocurre cuando
se requiere ATP y NADPH, ¿no? Entonces, cuando se requiere de ambos, porque te das cuenta que cuando es la acíclica, eh, se está produciendo tanto NADPH como ATP. Entonces, implica ambos fotosistemas. El agua se descompone para liberar electrones y oxígeno. Por otro lado, con la fotofosforilación cíclica, se activa cuando hay mayor necesidad de ATP que de NADPH, ¿no? Entonces, por eso que involucra exclusivamente al fotosistema 1 y ya no al NADPH ni oxígeno, ¿no? Entonces ambas son partes de la fase luminosa, ¿no? Y se llevan a cabo, como te dije, a nivel de la membrana del tilacoide. Entonces, eso va mucho acorde de la necesidad de la planta. Pero como te dije, lo que se necesita para pasar a la fase oscura es que se forme sí o sí ambos, ATP y NADPH. Muy bien. Entonces, una vez que se ha producido la fase luminosa y se ha formado NADPH y ATP, ahora sí la planta está preparada para pasar a la fase oscura. Esta fase oscura también es conocido como el ciclo de Calvin-Benson. Muy bien. Este ciclo de Calvin-Benson que lo tenemos por aquí y de repente un poco que dices, profesora, está un poquito como que de repente una mejor imagen, vamos a ver aquí, de repente me puedo ayudar con una mejor imagen para entender el ciclo de Calvin-Benson, pero creo que esta imagen está errada, ay, no me acuerdo, a ver, vamos a ver. A ver, solamente para que te hagas una idea, ¿ya? Entonces, en el estroma del cloroplasto, muy bien, vamos a encontrar pues que a la ribulosa, ¿no? 1,5 difosfato o bifosfato. Esta ribulosa, como su nombre lo indica, ribulosa, es una molécula de 5 carbonos. Entonces, esta molécula de 5 carbonos se fija o se une con el CO2. Y esto es gracias por la acción de una enzima llamada rubisco. Muy bien. Entonces, una vez que esta molécula de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos se une a esta molécula de un solo carbono, obviamente el resultado es la formación de una molécula de 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6. Pero te cuento que esta molécula de 6 carbonos es bastante inestable, por lo que se fragmenta, ¿no? Si son 6 carbonos, se fragmenta en dos moléculas de 3 carbonos. 1, 2, 3. Estas moléculas formadas se llaman el fosfoglicerato. Muy bien. Y aquí es donde viene la participación del ATP. El ATP le da o le cede fosfato y este fosfoglicerato se transforma en bifosfoglicerato. Luego viene el NADPH, le cede electrones y se transforma en una molécula importante llamada el PEGAL. El PEGAL es el gliceraldehído 3-fosfato y es a partir del PEGAL, ¿no? A partir del PEGAL, dependiendo de la vía que utilices, se puede derivar o transformar, ¿no? Si sigue la vía de las pentosas, se transforma en ribulosa. Si sigue la vía de las hexosas, se transforma en glucosa. Si sigue otra vía, transforma este PEGAL en ácidos grasos. O este PEGAL se te puede transformar en aminoácidos. Muy bien, entonces ya con esta imagen, de repente te haces una mejor idea. Ahora sí, nos vamos a la imagen del material, ¿no? Y es ¿no? Entonces ya tienes una mejor idea de lo que hemos hablado, ¿no? Ahora tenemos, ¿no? Que es que esta parte está un poco, a ver, déjame ver. Ah, ya. Bueno, creo que acá comienza de frente. Ahí está. Vamos a poner, ¿dónde está mi dibujito? Acá está. Entonces, ¿te acuerdas que hace un rato vimos una molécula de 5 carbonos? Ya, que era la ribulosa bifosfato. Y acá está, es esta. Esta molécula de 5 carbonos,
¿Te acuerdas que se unía a esta molécula llamada CO2, dióxido de carbono, que solamente tenía un carbono? ¿Te acuerdas? Entonces, cuando se unía, 5 más 1 formaba esta molécula inestable que luego necesitaba fragmentarse en dos. Entonces, como se fragmentaba en dos, formaba lo que era, ¿no? El PGA. ¿Ya? Acá está la denominación de lo que es el PGA, que es el fosfogliceraldehído. Muy bien. Entonces, este PGA es una molécula de 3 carbonos nada más, ¿no? Entonces viene el ATP y le cede un fosfato y se transforma, ¿no? En este bifosfogliceraldehído. Muy bien. Entonces, este bifosfogliceraldehído, ¿no? Luego viene el NADPH y le cede electrones. Y ahora sí se transforma en la famosa pegal, ¿no? Entonces, este pegal, ¿listo? Que es el gliceraldehído 3-fosfato o fosfogliceraldehído, ¿no? Este pegal, como te decía hace un rato, dependiendo de la ruta que siga, puede formar glucosa, pentosa, aminoácidos, ácidos grasos, o sea, una gran diversidad de moléculas. Muy bien. Si este pegal continúa, ¿no? La ruta o el ciclo, porque recuerda que se llama ciclo de Calvin-Benson por una razón, porque el ciclo continúa. Y para asegurar el ciclo, ¿no? Para asegurar el ciclo, este pegal tiene que transformarse, ¿no? En una molécula de ribulosa bifosfato. Y para que ocurra eso, esta ribulosa bifosfato, ¿no? Tiene que haber sido, ¿no? Transformada de pegal de 3 carbonos a 5 carbonos, ¿no? Entonces viene otra y así un proceso de transformación donde también interviene el ATP, muy bien, y se forma y se activa la ribulosa bifosfato, muy bien, porque inicialmente es una ribulosa fosfato, nada más, pero se activa con el ATP como ribulosa bifosfato. ¿Por qué? Porque es la ribulosa bifosfato la que se une con el dióxido de carbono. Muy bien. Entonces, pero también puede haber otra ruta. La otra ruta es donde se da la formación, ¿no? En este caso se necesita 2 pegal, o sea, 2 moléculas de 3 carbonos, para que se forme una molécula de glucosa, que es de 6 carbonos. Entonces, puede darse una u otra ruta. La proporción, ¿no? Es de 5 a 1. ¿Qué quiere decir? Que por cada 5 pegal, ¿no? O sea, de 6 pegal, 5 continúan el ciclo y uno se va a ser destinado para la formación de moléculas orgánicas. A ver, para entendernos mejor y no complicarte, ¿ya? Si te digo que se han formado 6 pegal, o de repente 12, ¿ya? 12 pegal, se han formado 12 pegal, que lo tenemos aquí, ¿ya? Son 12 pegal, se han formado 12 pegal. Muy bien. Entonces, dime, si la proporción es de 5 a 1, ¿ya? O sea, 5 continúan el ciclo y 1 va a ser para la formación de, de moléculas. ¿Cuál sería la proporción? ¿No? ¿Cuál sería la proporción? Si es de 5 a 1, 5K, 1K, aritmética, chicos. Entonces, si es de 5 a 1, vamos a poner acá 5K. Vamos a poner más grandecito y en rojo, ¿ya? 5K, 1K. 5K y 1K, ¿ya? Entonces, 5 más 1 son los 6K, ¿no? 6K es igual a los 12 pegan. Entonces, ¿cuánto es el valor de K? El valor de K viene, Dos. viene a ser igual a 2. Entonces, si tú reemplazas el valor de K aquí,
Decimos que aquí van a irse 10 pegal para formar o continuar el ciclo. Y acá abajito van a irse 2 pegal, que representa pues 2 moléculas de 3 carbonos, que hacen una molécula de 6 carbonos, como lo que estamos viendo en la glucosa. Entonces siempre la proporción va a ser así, chicos, ¿ya? En el ciclo de Calvin-Benson, no todo el pegal formado, vamos a poner aquí pegal, no todo el pegal formado, que es esta molécula de gliceraldehído 3-fosfato, no todo este pegal va a ser destinado a la formación de moléculas orgánicas. Moléculas orgánicas, porque recuerde que el objetivo del ciclo de Calvin-Benson es la formación de moléculas orgánicas, pero no todo va a ser destinado para la formación de moléculas orgánicas, porque imagínate, se acabaría el ciclo de Calvin, ¿no? Entonces, como es un ciclo, se tiene que asegurar la continuidad del ciclo. Por eso se dice que de todo el pegal formado, hay una proporción de 5 que continúa el ciclo y de 1 que es para la formación de moléculas orgánicas. Muy bien. Entonces, para este caso que se ha visto que se han formado 12 pegal, 2, ¿no? Pegal han sido destinados para la formación de una molécula de glucosa. Y los demás están continuando con el ciclo para nuevamente formar a la ribulosa bifosfato, que se pueda unir con el dióxido de carbono gracias a que enzima, pues la enzima que se encarga de unir esta reacción, que facilita la reacción de unión, mejor dicho, de la ribulosa bifosfato con el CO2, es la rubisco. Muy bien. Entonces voy a volver a repetir esta parte nada más para enfatizar ciertos puntos. Recuerda que en el ciclo de Calvin-Benson, el objetivo es la formación de moléculas orgánicas. Ya estamos en la etapa oscura o la fase oscura, ¿ya? Entonces, en la fase oscura de la fotosíntesis, recuerda que no se da necesariamente en la noche, puede darse en cualquier momento. Lo que se necesita, ¿no? Lo que sí se necesita, vamos a poner acá, se requiere del ATP y del NADPH, ¿no? Formado, ¿no? Formado en la fase luminosa. También se requiere de CO2 que se obtiene del ambiente, ¿no? Entonces, esos son los requerimientos para poder iniciar la fase oscura. Muy bien. Entonces, teníamos a la enzima rubisco, que va a ser la que se va a encargar de unir a la ribulosa bifosfato, porque tiene que ser bifosfato, no monofosfato, no ribulosa fosfato, porque si en el examen te ponen ribulosa fosfato, pierdes. No es la ribulosa fosfato, es la bifosfato la que se va a unir con el CO2. Y esto es gracias a la rubisco. Pero se genera un compuesto bastante inestable de 6 carbonos, por lo que se parte en 2 y forman al fosfogliceraldehído. Muy bien. Entonces, este fosfogliceraldehído, muy bien, este PGA va luego activarse o transformarse gracias al ATP, porque le va a ceder fosfato, y se transforma en el BPG, ¿no? Entonces, que es el bifosfogliceraldehído. Entonces, luego le ceden electrones y es ahí donde se transforma en el famoso pegal, que es el gliceraldehído 3-fosfato. Muy bien, que es el pegal. ¿Listo? Entonces, este pegal, como te dije, dependiendo de la ruta que siga, genera moléculas orgánicas. Pero el pegal que se sintetice, no todo va a ser destinado para la formación de moléculas orgánicas. Una parte continúa con el ciclo en una proporción de 5K y otra parte continúa con la formación de moléculas en una proporción de 1K.
Quiere decir que del total, 5K continúa el ciclo y 1K para la formación de moléculas orgánicas. Muy bien, entonces esa es la proporción por cada, o sea, por el total de Pegal que se forme, ¿no? En la fase oscura. Muy bien, entonces esto por favor hay que repasarlo bien, chicos. Muy bien. Y estamos viendo acá, presta atención a qué tipo de reacciones se da, si es de fijación o es de reducción o es de regeneración, ¿ya? Estamos viendo acá, por ejemplo, que es fijación, o sea, se va uniendo, se unen, pero luego viene la reducción, ¿no? Que es justamente gracias, ¿no? A que se añaden fosfatos y electrones. Muy bien, chicos, anota si deseas, hay algunos puntos claves por allí. Me avisas cuando acabes de hacer captura para pasar a la siguiente información. Entonces, como te decía, esta molécula de Pegal es importante porque a partir de esta molécula precursora se pueden formar otras moléculas orgánicas. Muy bien, como por ejemplo, a partir de este Pegal, como ya te había mostrado, dependiendo si sigue la vía de las pentosas, el Pegal formará ribulosa. O si sigue la vía de las hexosas, formará la molécula de glucosa. Y tú sabes que la glucosa es la unidad para luego formar los diversos carbohidratos que conozcas. El pegal también puede transformarse en ácidos grasos y basta que se una con la glicerina, forma los lípidos. El pegal también puede dar lugar a los aminoácidos y tú sabes que se suman varios aminoácidos y darán lugar a la proteína. O sea, en conclusión, a partir de esta molécula precursora, puede generarse una gran diversidad de moléculas orgánicas. No solamente glucosa, chicos, se obtiene en la fotosíntesis, se obtiene una gran diversidad de moléculas orgánicas. Muy bien. Simplemente se le coloca la glucosa como ejemplo o modelo nada más, pero no es que sea lo único que produzca la planta. Realmente la planta produce una gran diversidad de moléculas orgánicas, como ya estamos viendo en este esquema. Muy bien, entonces hasta aquí hemos hablado y regreso a la primera parte. Hemos hablado de la fotosíntesis como un ejemplo, ¿no? de proceso que realiza un organismo de tipo autótrofo, aquel que elabora su material orgánico, como hemos visto, a partir de material inorgánico. Ya has visto, ¿no? Partiendo del CO2, utilizando el NADPH, el ATP, va a producir moléculas orgánicas. Muy bien. Moléculas orgánicas como era la glucosa, como era la ribulosa, como eran los aminoácidos, ácidos grasos a partir del pegal. Entonces ya hemos visto cómo es que se lleva a cabo este proceso de fotosíntesis, tanto a nivel de su fase lumínica como de su fase oscura. Nada más para recalcar de esta última parte es que la fase oscura, a diferencia de la fase lumínica, se lleva a cabo en el estroma, como hemos visto. Y las reacciones cíclicas se denominan el ciclo de Calvin-Benson. Recuerda que la ribulosa bifosfato se fija al CO2 gracias a la rubisco, no te olvides, formándose luego compuestos orgánicos a partir del pegal, como hemos visto, ¿no? Entonces, se forma, dice formación de ATP por ruptura de enlaces de compuestos orgánicos. Bueno, eso es lo que también sé, ¿no? Como el ATP cede, ¿no? Su fosfato. Muy bien. Entonces, esto es con respecto a la fotosíntesis. Luego, si hablamos de los heterótrofos que te había mencionado ya, que los heterótrofos dependemos del medio externo para proveernos de moléculas orgánicas, tú como heterótrofo, cuando te provees de molécula orgánica, por ejemplo, cuando, no sé, comes tu manzana o tu sándwich, esa molécula, o mejor dicho, ese alimento está constituido por moléculas orgánicas en su mayor parte. ¿Y qué le haces a esa molécula orgánica? ¿Cómo la aprovechas? La vas a tener que degradar, ¿no? Para poder transformarla en moléculas más sencillas, susceptibles
a poder pasar por la membrana de la célula. Muy bien. Entonces, para poder llevar a cabo todo eso, obviamente tienes un complejo aparato digestivo, pero también a nivel de la célula tiene que ocurrir algo. Para aprovechar la energía contenida en la molécula orgánica, hay que romperla, ¿no? Entonces, ¿cómo se llamaba ese proceso? ¿Era anabolismo o catabolismo? Cuando se rompía una molécula orgánica para liberar energía y transformarla en molécula simple. ¿Qué era? ¿Te acuerdas? Era un proceso catabólico. Entonces, la respiración celular, que es lo que vamos a ver a continuación, esta de aquí, viene a ser un proceso catabólico. Entonces, ya tú por defecto me puedes decir, entonces, ¿qué sería el proceso de fotosíntesis? ¿El proceso de fotosíntesis sería catabólico o anabólico? Anabólico. Ajá, perfecto. Entonces, la fotosíntesis es anabólico. Y la respiración celular, que lo vamos a ver a continuación, es un proceso catabólico que implica degradación. Muy bien. Entonces, la fotosíntesis ha ido formando piecita por piecita, utilizando moléculas simples, inorgánicas, para formar moléculas orgánicas. Por eso que es un proceso anabólico. En cambio, la respiración celular, como lo vamos a ver a continuación, la molécula orgánica cuando ingresa a la célula necesita degradarse en lo más sencillo para poder liberar la energía que se encuentra en los enlaces. Esa energía, ¿no? Es mediante el ATP, ¿no? Esa energía liberada es el ATP. Muy bien, entonces vamos a hablar a continuación de la respiración celular. Pero la respiración celular se subdivide en dos momentos, uno llamado anaeróbico y el otro aeróbico. Muy bien, vamos a ver si tenemos una imagen por aquí para poder entender los dos momentos. Vamos a una imagen de aquí, así que te lo presento rápido. Acá está. Entonces, la respiración celular tiene dos momentos, un momento anaeróbico y un momento aeróbico. Ese anaeróbico, imaginándote que este rectángulo grande que te voy a marcar a continuación se trata de la célula, ¿ya? Esta es la célula, ¿ok? Esta es la célula. Quiere decir que al interior de la célula vamos a encontrar el citosol, ¿cierto? Y también vamos a encontrar una organela muy importante que está relacionada con la respiración. ¿Te acuerdas cómo se llamaba esa organela? La mitocondrias, ¿no? Entonces, la mitocondrias es lo que te acabo de representar con un rectángulo rojo, por decirlo así. Entonces, ahí adentro ocurre tanto eh, el ciclo de Krebs, ocurre el transporte de electrones, que te voy a contar luego. Pero afuera, ¿no? Afuera, donde no hay oxígeno, se da un proceso llamado glucólisis, que es la primera etapa de degradación de la glucosa y se degrada en ácido pirúvico. Muy bien. Entonces, ya el ácido pirúvico al interior de las mitocondrias, ya habiendo presencia de oxígeno, puede darse el ciclo de Krebs y se da el transporte de electrones. Muy bien, entonces esto de manera muy general, chicos, ¿ah? Porque ahorita vamos a hablar con la ayuda de nuestro material, no paso por paso, pero solamente quería presentarte aquí cuando se da de manera anaeróbica, o sea, sin oxígeno. Esto ocurre ¿dónde? En el citosol. Y el evento que ocurre se llama glucólisis, ¿ya? En la glucólisis, que es la primera degradación de la glucosa en ácido pirúvico. Y luego lo que se llama la respiración aeróbica ocurre ya en las mitocondrias y es con presencia de oxígeno. Muy bien, aquí ya vamos a hablar del ciclo de Krebs, vamos a hablar del transporte de electrones. Muy bien, todo esto ocurre dentro de las mitocondrias en presencia de oxígeno. Muy bien, entonces eso es lo que no quería mencionarte acerca de la respiración celular. Muy bien, chicos. Si deseas hacer captura, aprovecha por favor que voy a pasar nuevamente a nuestro material. Muy bien.
Entonces vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente, ¿no? Entonces, vamos a nuestro material. Entonces, ya te he presentado, ¿no? Cuando se da de manera anaeróbica, ya quedó claro que esto ocurre ¿dónde? En el citosol. Y cuando se da de manera aeróbica, ocurre en la mitocondria. Eso quedó clarísimo, me imagino, para todos ustedes. Entonces, cuando hablamos del citosol, te dije, ahí ocurre la primera degradación de la glucosa, ¿no? La transformación de la glucosa en piruvato, te dije, ¿te acuerdas? Entonces, esta transformación de la glucosa en piruvato conlleva a que se libere ATP, se libere ATP y también se van a liberar electrones, los cuales van a ser captados por los NAT. Muy bien, que luego te cuento, no te preocupes. Pero también no sé si te diste cuenta en la imagen que te presenté hace un momento, puede ocurrir un proceso alternativo. Este proceso, ya te voy a contar cuándo, en qué momento, se llama fermentación. Es cuando el piruvato se transforma, ¿no? Sea en ácido láctico o cuando el piruvato se transforma en etanol. Pero esto se da en casos exclusivos, que yo te voy a contar luego. Muy bien, pero una respiración anaeróbica, acuérdate, ocurre en el citosol sin oxígeno. Muy bien. Y una aeróbica, ya hay presencia de oxígeno y por lo tanto todo ocurre dentro de la mitocondria. Por ejemplo, el ciclo de Krebs, ¿no? Ahora te voy a mostrar qué se obtiene del ciclo de Krebs. Y también, ¿no? Y acá no lo estamos viendo en esta imagen. Y también se va a lograr, ¿no? El transporte de electrones, lo que se llama pues la cadena respiratoria. Voy a ponerlo por acá porque no se ve, ¿no? Acá va a darse también la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, ¿no? Esto es en las crestas de la mitocondria, ¿no? Entonces, ¿recuerdas que cuando hablamos de la fotosíntesis, la generación de ATP en la fotosíntesis se llama fotofosforilación? Ya, aquí la generación de ATP a nivel de las crestas es la fosforilación oxidativa, ¿ya? Entonces, esto ocurre en las crestas mitocondriales, pero en la mitocondrias, ¿no? Entonces, tanto el ciclo de Krebs, ¿no? Como la cadena respiratoria ya ocurre dentro de la mitocondrias. Muy bien. Eso, chicos. Entonces vamos a hablar paso a paso de estos dos puntos. ¿Listo? ¿Preparados? Hacemos captura si lo crees conveniente y pasamos a la parte de respiración anaeróbica. Muy bien. Hacemos captura. Entonces nos vamos a la parte de respiración anaeróbica y creo que lo tenemos por aquí. Como te dije hace un momento con respecto a la respiración anaeróbica, había dos sucesos. El proceso de glicólisis o glucólisis o vía de Mdf-Meyerhof, que era la transformación, ¿te acuerdas?, de la molécula de glucosa en 2-piruvato. Pero no creas que este proceso de transformación se da de un solo paso. La verdad, implica varios pasos. Y esto que se te presenta tan solo es un resumen del proceso de glucólisis. Solamente se quiere mostrar aquí en qué momento se libera y en qué momento se utiliza ATP. Por ejemplo, en la transformación de glucosa a fructuosa 1,6 se va a utilizar, acá se utiliza 2 ATP, se usa. Y luego, en la transformación de fructosa a gliceraldehído, este gliceraldehído para transformarse en piruvato, ¿no? Va a liberar 4 ATPs, pero también va a liberar electrones que van a ser captados por los NADH2. En conclusión, si se liberó 4 ATP y se usó 2, el neto es que se obtengan 2 ATPs neto, ¿ya? Porque se liberó 4, se usó 2. 4 menos 2,
2 ATP netos. Como también por la obtención de 2 piruvatos se generó 2 NADH2. Y este es el resultado del proceso de glucólisis. Acuérdate, este proceso se está llevando a cabo en el citosol, en condiciones de anaeróbicas, ¿no? Entonces, sin oxígeno. Muy bien, entonces vámonos al siguiente punto. El siguiente punto corresponde, ¿no?, a un evento alternativo que también ocurre en el citosol, en condiciones anaeróbicas. Y ese es el proceso de fermentación. Ojo que el proceso de fermentación puede darse por muchas razones. Una de ellas es cuando no hay mitocondrias. Entonces, como no hay mitocondrias, estos NADH2 que se han formado, ¿no?, necesitan regenerarse. Entonces, si bien el proceso de glucólisis, como estamos viendo en esta imagen, ¿no?, se han formado los NADH2, pero estos NADH2, si es que no hay mitocondrias, estos no van a poder regenerarse. Entonces, el proceso alternativo para que vuelvan a regenerarse en NAD es el proceso de fermentación. Pero existen dos tipos. La fermentación alcohólica, que lo realizan algunas levaduras, van a formar alcohol o etanol. Y la fermentación láctica, que lo realizan, por ejemplo, algunas bacterias y lo realizan también algunas células de nuestro cuerpo, porque la fermentación alcohólica no hay forma. Nosotros no hacemos fermentación alcohólica, pero sí fermentación láctica. Entonces, la fermentación láctica lo realizan las células musculares y también nuestros glóbulos rojos. Entonces, este NADH2 formados en la glucólisis necesitan ser regenerados y el proceso que permite la regeneración en NAD es el proceso de fermentación. En el caso de la fermentación láctica, el piruvato va a ser transformado en ácido láctico. Nada más. Muy bien. Listo, chicos. Eso es en cuanto a, por ejemplo, el glóbulo rojo no tiene mitocondrias, no tiene núcleo. Entonces, por eso que realiza este proceso de fermentación láctica. Las células musculares sí tienen mitocondrias, pero tú sabes que las células musculares siempre están sometidas a sobreesfuerzo, de mucha demanda, de energética, entonces necesitan también regenerar su NAT. Muy bien. Entonces, eso es en cuanto a la fermentación, un proceso que ocurre en el citosol en condiciones anaeróbicas. Muy bien. Y ahora vamos a hablar de la respiración aeróbica, aquella que ya se realiza en la mitocondria, es al interior de la mitocondria. Solamente para recordar a las mitocondrias, es una organela de doble membrana, ¿no? Estamos viendo aquí la membrana externa, por aquí, y la membrana interna por acá. Esta membrana interna sufre repliegues. Estos repliegues van a ser conocidas como las crestas mitocondriales. Muy bien. Y recuerda que la mitocondria tiene su propio ADN y el contenido dentro de las mitocondrias es la matriz mitocondrial. Muy bien. Entonces, recuerda que la membrana interna sufre repliegues y se conocen como las crestas mitocondriales. Muy bien. Muy bien, hacemos captura, por favor, y pasamos al siguiente punto de explicación. Entonces, hemos hablado ya, ¿no?, de la respiración anaeróbica. Ahora, una vez que la glucosa ha generado 2 piruvato, este piruvato todavía necesita ser degradado. Entonces, este piruvato va a ingresar ahora a las mitocondrias, al interior de las mitocondrias, y se va a dar lo que se conoce la respiración aeróbica. Muy bien. Entonces, la respiración aeróbica consiste primero
en que el piruvato ingrese al ciclo de Krebs, pero no le permite. Entonces le dicen, no, piruvato, tú para que puedas ingresar al ciclo de Krebs, primero tienes que transformarte, ¿no? Entonces por aquí, si no me equivoco, está, bueno, este es el esquema general de lo que es la respiración aeróbica. Entonces, como te decía, el primer paso ya lo hemos hablado, que es condición anaeróbica, la glucólisis. Pero ya la respiración aeróbica implica primero, ¿no? Cualquier etapa o paso que se realice dentro de la mitocondria, como es la transformación del piruvato en acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs, o también conocido como el ciclo del ácido cítrico. Y finalmente el transporte de electrones, la cadena respiratoria, ¿no? Entonces, todas estas etapas implican la respiración aeróbica. Muy bien. Entonces, como te decía, el piruvato ingresa a las mitocondrias, pero para poder ingresar al ciclo de Krebs necesita transformarse en acetilcoenzima A, ¿no? Ese es el requisito. Muy bien. Entonces, haz captura si deseas. Entonces, este piruvato se va a transformar en acetilcoenzima. Y acá lo estamos viendo. El piruvato se va a transformar, acá está, en acetilcoenzima A. Y esto es gracias a un proceso de descarboxilación. ¿Por qué? Porque el piruvato es una molécula de 3 carbonos y la acetilcoenzima es una molécula de 2 carbonos, como puedes ver. Entonces, ha tenido que ocurrir un proceso de descarboxilación. Pero este proceso libera electrones y van a ser captados por los NAT, formándose en los NADH2, ¿no? Luego, el piruvato, o mejor dicho, la acetilcoenzima A, va a irse ahora feliz al ciclo de Krebs, ¿no? Este es el ciclo de Krebs. Entonces, este se va a unir con el oxalocetato, que es de 4 carbonos, y el acetilcoenzima, que es de 2. Entonces suma 4 más 2, forman al citrato, que es una molécula de 6 carbonos. Ahí ocurre una serie de descarboxilaciones, deshidrogenaciones, típico del ciclo de Krebs. Y todo esto conlleva la liberación de electrones. ¿Quiénes van a aprovechar estos electrones liberados? Van a ser los NAT y se van a formar los NADH2. Estamos viendo que por cada ciclo se van a formar, mira, 3 NADH2. Además, se va a liberar una molécula de FADH2 y se va a liberar una molécula de ATP. Muy bien. Como también se van a estar liberando dióxido de carbono. Pero a mí lo que me interesa son los NADH2 y los FADH2 liberados, como también el ATP. Muy bien, eso es a nivel del ciclo de Krebs. Anota, por favor. Captura. ¿Listo? Entonces, esto es lo que se obtiene, como te dije, mira, acá estamos viendo las etapas. Ya hemos visto la transformación del piruvato en acetilcoenzima. Ya hemos visto el ciclo de Krebs. Ahora corresponde ver la última etapa, que es la cadena respiratoria, donde ahí van a llegar todos los NADH2 y los FADH2 con sus electrones. Muy bien, pero para ello hay que saber cuántos NADH2 y FADH2 se han producido hasta el momento. Vamos a hacer el cálculo entonces. Muy bien. Entonces, si nos vamos nuevamente a nuestro material, ¿no? Vamos a ver por aquí. En esta parte de aquí, vamos a minimizar un poquito. Bueno, lo de arriba ya te había explicado, que es el proceso de transformación del piruvato, ¿no? El proceso de transformación del piruvato en acetilcoenzima. Y como te dije, hay una descarboxilación, por lo que se van a liberar electrones y van a ser captados por los NAT, transformándose en NADH. Muy bien, entonces eso es lo que se obtiene. Luego,
el ciclo de Krebs, como estamos viendo en esta imagen, ¿no? Es casi la misma imagen que te presenté hace un rato, donde estamos viendo que la acetilcoenzima de 2 carbonos se une al oxalacetato o ácido oxalacético de 4 carbonos. 4 más 2 hace el ácido cítrico. Y bueno, el resultado, ¿no? A mí lo que me interesa, cuántos NADH, cuántos FATH, cuántos ATP, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos visto anteriormente, más nítido. Entonces, el resultado no lo muestra ahí, así que lo voy a mostrar por acá. Acá nada más te voy a poner el balance. Entonces, acá, por cada piruvato, aunque sabemos que el piruvato se ha transformado en acetil, ¿no? Por cada piruvato o acetilcoenzima he ingresado al ciclo de Krebs. Disculpe que estoy con la garganta. Se ha liberado, ¿cuántos NADs? 3, ¿no? Se ha liberado 3. ¿Dónde están esos 3? Están acá. Hay 1, 2, 3, ¿no? Y también se han liberado un FAT. Profesora, ¿dónde está ese FAT? Estaba acá, ¿te acuerdas? Y también se ha liberado ATP, ¿no? Se ha liberado un ATP. Entonces, eso por favor acuérdate, que te lo voy a volver a preguntar. Ya se ha liberado un ATP, que es lo mismo decir un GTP, ¿ya? Porque esto tiene el mismo valor energético y por eso se considera que un GTP sería igual que un ATP. Esto es por cada piruvato, por cada acetil, pero tú sabes que una molécula de glucosa generó 2 piruvatos. Entonces, todo esto, chicos, hay que multiplicarlo por 2, ¿ya? Esto hay que multiplicarlo por 2. Quiere decir que por cada ciclo de Krebs, ¿no? Se genera 3 por 2, 6 NAT. Un FAT por 2, 2. 1, un ATP por 2, 2. Entonces todo eso lo tienes que multiplicar por 2. Entonces, eso es en cuanto al ciclo de Krebs, ¿ya? Entonces, todo eso lo tienes que multiplicar por 2 para poder hallar el balance. Muy bien, haz captura, por favor. Eso te va a ayudar para pasar a la siguiente, por favor. Entonces, todos esos electrones y protones, ¿no? Si nos vamos por aquí, aquí era, ¿no? Que ya te había dicho, y acá, todos esos electrones y protones que se han liberado y que han sido captados por los NAT, por los FAT, y se han transformado en los NADH2 y FATH2, estos van a querer volver a regenerarse. Como es el caso, por ejemplo, del NADH, que cuando cede de nuevo sus electrones y protones, este se vuelve a regenerar en NAT. Y eso es lo que quieren estos transportadores, regenerarse. Entonces, ¿a dónde van? ¿A dónde recurren para ceder esta carga? Se van a la famosa cadena respiratoria. Esta cadena respiratoria se encuentra en las crestas mitocondriales. Muy bien. Y nuevamente, igual de lo que hemos hablado, ¿no? En la fotosíntesis. Estos electrones que van a ser cedidos van a pasar por molécula a molécula, ¿no? Y este transporte de electrones va a estar acoplado al ingreso de estos protones. Estos protones van a ingresar desde el medio
¿no? Desde el medio de la matriz hasta el espacio intermembrana. Entonces quiere decir que la concentración de protones va a aumentar en esta parte, ¿no? Aumenta, 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 aumenta y va a crearse una gradiente. Por esa razón que luego estos protones van a querer regresar nuevamente al espacio original. Entonces, este regreso, o mejor dicho, el transporte de electrones está acoplado, ¿no? A la formación de ATP, porque el retorno de los protones genera ATP. Por lo tanto, esto se llama la fosforilación oxidativa. Ojo, es fosforilación oxidativa. En fotosíntesis era fotofosforilación, ¿te acuerdas? Ya, entonces, ¿qué es la fosforilación oxidativa? Es cuando se genera ATP. Muy bien, es cuando se genera ATP. Y tú dirás, profesora, ¿y estos electrones finalmente quién los acepta? Porque hay electrones que van a pasar de molécula a molécula y va obviamente a ser captado por alguien. Sí, quien capta o el aceptor final, vamos a poner acá, el aceptor final, un machito, ¿ya? El aceptor final de electrones va a ser el oxígeno. El aceptor final, ¿no? De electrones es el oxígeno. Entonces, el oxígeno, al recibir estos electrones, se va a transformar en una molécula de agua. Muy bien. Entonces, esto es lo que se obtiene a nivel de la cadena respiratoria. Esto se llama la cadena respiratoria. Muy bien, esto es la cadena respiratoria. Y ahora ya sabemos cuál es el papel, ¿no? De esta cadena respiratoria, de recibir los electrones y protones, ¿no? De estos NADH, FADH2, para que estos vuelvan a regenerarse. Pero también, como tú sabes, cuando los electrones llegan, ¿no? Este transporte de electrones va a estar acoplado en la generación de ATP. Entonces se ha hecho un cálculo que por cada NADH hace un valor aproximado de 3 ATP y que un FADH2 es como 2 ATP. O sea, los electrones y protones que liberan hacen un representativo, un valor de 3 ATP el NADH y de 2 ATP el FADH2, ¿no? Entonces, eso es lo que debes recordar en un momento que vamos a hacer el cálculo o el balance de energía por glucosa. Muy bien. Entonces, eso es lo que te quería explicar con respecto a la generación de ATP a nivel de la cadena respiratoria. Recuerda que la cadena respiratoria, donde se ubica, repito, en las crestas mitocondriales. Ya, la cadena respiratoria está en las crestas mitocondriales. Bien. Muy bien, chicos. Haz captura, por favor. Muy bien, entonces salgo de aquí y ahora nos vamos al balance energético. Entonces, esto que está aquí es lo mismo que te acabo de explicar, ¿ya? Pero más grande. Entonces, esto es con respecto al transporte de electrones que está acoplado a la generación de ATP. Y sabemos que el aceptor final de electrones vendría a ser el oxígeno y formaría agua. Bueno, acá no está el balance energético. Te lo voy a explicar muy rápidamente aquí. Acá está. Ese es el balance energético por molécula de glucosa, ¿ya? Entonces sabemos que a nivel del citosol, muy bien, a nivel de citosol ocurrió la glucólisis, muy bien. Esto es, la glucosa se transformó en 2-piruvato y recordarás que a ese nivel se liberó 2 ATP y 2 NADH. ¿De acuerdas? Muy bien. En las mitocondrias o la transformación del piruvato en acetil, ¿te acuerdas? Se formó o se liberó 2 NADH2. Y en el ciclo de Krebs, ¿te acordarás? Por cada acetil
Por cada acetil se liberó 3 NAT. Pero como son 2 acetil que provienen de 2 piruvatos, el valor balanceado, ¿no? Es de 6 NAT y de 2 FAT por los ciclos de Krebs que representan a estos 2 acetilcoenzima y la liberación de 2 ATP. Muy bien, pero estos NAT que ves aquí no representan hasta el momento nada, porque los NAT necesitan llevar sus electrones y protones a la cadena respiratoria. Si estás en la mitocondria, está ahí cerca la cadena respiratoria, que son las crestas mitocondriales. Y tú sabes que los NAT representaban 3, ¿verdad? Un NAT, ¿te acuerdas? En la cadena respiratoria, vamos a poner acá, en la cadena respiratoria, NAT representaba 3 ATP y un FAT representaba 2 ATP. Entonces es simple, acá 3, 2 por 3, 6. Acá es 3, 6 por 3, 18. Acá es 2, 2 por 2, 4. Hasta ahí, sencillo. Y tú dirás, profesor, y acá arriba, en la glucólisis que se dio en el citosol, estamos muy lejos de la mitocondria, no está dentro. Entonces, para poder regenerar al NAT, porque se tiene que regenerar al NAT, el NAT tiene que ceder sus electrones, es por eso que este NAT utiliza lanzaderas, ¿no? Estos dos NAT de la glucólisis, vamos a poner acá, estos dos NAT de la glucólisis, utilizan lo que se llaman lanzaderas. Si utiliza la lanzadera glicerol 3-fosfato, le dice, con mi lanzadera, cada NAT representa 2 ATPs. Entonces, por tu 2 NAT te doy solamente 4 ATPs. Eso es lo que le dice a la lanzadera 3-fosfato. En cambio, la lanzadera malato-aspartato te dice, mira, por cada NAT te doy tan igual que en la cadena respiratoria, te doy 3 ATPs. Por lo tanto, por los dos, te doy 6 ATP. Entonces tú dirás, profesora, ¿y qué lanzadera se escoge? Ya depende de la célula. Hay células que prefieren la glicerol 3-fosfato por ser más rápida, hay otras que utilizan la malato-aspartato. Ya depende de la célula qué lanzadera utiliza. Muy bien, chicos. Y si haces toda la suma, y yo no lo hago por tiempo, si haces toda la suma, ¿no? Dependiendo de la lanzadera, si utiliza la lanzadera glicerol 3-fosfato, haces toda la suma, sale 36 ATP por glucosa. Y si se utiliza la malato-aspartato, si haces la suma, obtienes 38 ATP. O sea, con la malato, obviamente obtienes más ATP. Muy bien, chicos. Entonces, esto es lo que te quería contar. Nada más, por favor, haz captura. Haz captura, por favor. Muy bien. Listo, chicos, salgo de aquí entonces y me voy rapidito a terminar la parte de el otro punto de la clase que corresponde al intercambio gaseoso. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del intercambio gaseoso, ¿no? Por ejemplo, en plantas, en plantas superiores es una simple difusión gracias a los estomas, en algas, también gracias a la envoltura celular. En animales invertebrados como las hidras también es bastante simple por una difusión, pero ya en insectos ya hablamos de estructuras especializadas. Por ejemplo, en los insectos ya hablamos de estructuras llamadas las tráqueas, ¿no? O por ejemplo, en los peces ya hablamos de de las branquias, en los anfibios de sacos pulmonares, en reptiles, aves y mamíferos ya hablamos de estructuras un poco más especializadas llamadas pulmones. Muy bien. Y si nos enfocamos a los mamíferos, en especial referencia al humano, ¿no? El humano, el sistema respiratorio humano, consta de 2 pulmones en su cavidad torácica. Asimismo,
entre los órganos anexos tenemos a la tráquea, tenemos a la laringe, tenemos a los bronquios, que van a ser dos, los bronquiolos, y los sacos alveolares y los alveolos. Justamente aquí en el alveolo es donde ocurre el intercambio de gases. Ahora, tú sabes que el intercambio de gases es importante. Nuestra sangre lleva tantos oxígeno como también lleva dióxido de carbono, que es el gas que va a recoger, ¿no? De cada tejido. Pero la hemoglobina, ¿no? A veces no sea, mejor dicho, los glóbulos rojos que tienen la hemoglobina, muchas veces no todo el dióxido de carbono puede ser transportado por los glóbulos rojos. Si es así, genial. La hemoglobina se une con el dióxido de carbono y se transforma en carba-aminohemoglobina. Pero como te dije, no todo el dióxido puede ser transportado por los glóbulos rojos. También puede ser transportado disuelto, ¿no? En la sangre, como ion bicarbonato. Entonces, si es así, es necesario transformar ese dióxido de carbono en bicarbonato y eso es gracias a una enzima llamada la anhidrasa carbónica. Muy bien. Entonces, esta anhidrasa carbónica es muy importante porque hace una reacción reversible. O sea, si bien la transforma el dióxido a bicarbonato, luego cuando llega a nivel de los alveolos para liberarlo, lo vuelve a transformar de bicarbonato a dióxido de carbono para que pueda ser liberado. Y así ocurre el intercambio de gases a nivel de los alveolos y la sangre nuevamente pueda ser purificada, oxigenada. Muy bien, eso es en cuanto al transporte de gases, en especial referencia al dióxido de carbono. Muy bien. Entonces, esta información ya tú lo tienes. Me voy rápidamente aquí, justamente cómo se da el intercambio de gases. Ya lo hemos visto en plantas, que gracias a los estomas, que son esas estructuras formadas por dos células oclusivas, ¿no? Tanto que se abre o se cierra. Recuerda que el ostiolo es el término que se utiliza para hacer referencia a la abertura por donde va a ingresar, ¿no? El dióxido de carbono y por donde va a salir el oxígeno, ¿no? Entonces, ese es en cuanto a las plantas. En cuanto a los animales, recordarás que algunos pueden realizar respiración cutánea, ¿no? Dado que estos por una simple difusión, ¿no? Puede liberarse el dióxido e ingresar, ¿no? El oxígeno. ¿Listo? También tenemos la respiración por branquias, la respiración por tráqueas, presente en los insectos, ¿no? La respiración por branquias externas e internas, ¿no? Tenemos aquí dos casos, ¿no? De respiración externa e interna. Tenemos aquí la respiración, ¿no? En estos animalitos, en los peces, que tienen una respiración branquial, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con branquias externas o internas? ¿No? Por ejemplo, en una respiración de branquias internas, estos van a ser órganos que se encuentran dentro del cuerpo del animal, ¿no? Como en la mayoría de los peces óseos, moluscos, están protegidas por el cuerpo, lo que permite una ventilación activa, un mecanismo de contracorriente más eficiente, ¿no? Y también lo tenemos las branquias externas, ¿no? Ya son estructuras respiratorias que se encuentran en el exterior del cuerpo de los animales, ¿no? Como estamos viendo en la parte superior, aquí, ¿no? Entonces, esto es muy común, por ejemplo, en algunos animales acuáticos, anfibios, en su estado larvario, o por ejemplo, los ojolotes, como estamos viendo a continuación, ¿no? O en las salamandras. ¿Listo? Entonces, esto es en cuanto a la diferencia de branquias externas o internas. Muy bien, y acá está justamente el intercambio gaseoso a nivel del alveolo, ¿no? Estamos viendo aquí nuevamente las diferentes estructuras del
tracto respiratorio y tú sabes que dentro de los pulmones, dentro de los sacos alveolares, tenemos a los alvéolos. Tú sabes que a nivel del alvéolo es que se da el intercambio gaseoso, ¿no? Como yo te había mencionado, ¿no? Dentro, ¿no? del alvéolo está ricamente vascularizado, o sea, hay vasos sanguíneos. Entonces, en este proceso, en esta estructura, ¿no? El oxígeno pasa de los alvéolos, ¿no? De los alvéolos a la sangre de los capilares y el dióxido de carbono se mueve en dirección opuesta, impulsado por la diferencia en las presiones parciales de los gases, ¿no? Entonces, el oxígeno, recuerda, inhalado llega a los alvéolos. Vamos a por acá. Durante la inspiración, recuerda que el aire inhalado llega a los alvéolos donde la presión parcial del oxígeno es alta. Entonces, este oxígeno se difunde a través de la barrera del alvéolo, ¿no? Y entra a la sangre, ¿no? Entonces, recuerda que el oxígeno se une a la hemoglobina en los glóbulos rojos para ser transportado. Por otro lado, el dióxido de carbono, la sangre que llega a los capilares alveolares proveniente del cuerpo, tiene una alta presión parcial del dióxido de carbono. Entonces, este gas se difunde desde la sangre hasta el espacio alveolar. Entonces, por eso que va a ser expulsado del cuerpo durante la expiración. Muy bien. Entonces, aquí estamos viendo cómo se da la inspiración y cómo se da la expiración, que es la salida de aire a través de los pulmones. Muy bien. Para la inspiración hay una contracción de los músculos pectorales, una contracción de los músculos intercostales. En la expiración más bien hay una relajación de los músculos pectorales y una relajación de los músculos intercostales. Muy bien. Y estamos viendo también cómo se da con el diafragma. En la inspiración hay un descenso del diafragma. En la expiración hay una relajación y por ende elevación del diafragma. Entonces, esos puntos hay que repasar porque pueden ser preguntas de examen, chicos. Muy bien. Entonces, te voy a dictar las claves, chicos. Si tenemos alguna duda o consulta sobre las claves de esta semana, por favor, en la siguiente clase me haces llegar tus dudas. Muy bien, te voy a dictar a continuación las claves. Muy bien, dame un minutito ya. Entonces la pregunta 1, C. 2, la clave está en la A. 3, la clave va a estar en la B de bueno. 4, la clave en la B de bueno. 5, la clave también en la B. 6, la clave está en la E de enano. 7, la clave en la B de bueno. 8, la clave en la A. 9, la clave en la D. 10, la clave en la D, también 11, la clave en la P de bueno, 12, la clave en la A, 13, D de dado, 14, A de avión, 15, P de bueno, 16, D de dado. Muy bien, entonces te voy a compartir las claves a través del chat. Si hubiese alguna duda o consulta, la siguiente clase puedes mencionar. Muy bien, voy a dejar de compartir. De repente, resulta un poco complejo algunos términos de esta semana. Siempre la sugerencia es un repaso continuo, chicos, de todas las semanas, no dejar a último momento, porque por ejemplo el día de hoy hemos visto muchos términos de las clases anteriores y para que no te pierdas, siempre tienes que repasar poquito a poquito todas las semanas para que luego no te juntes, ya se te viene creo tu primer examen, ¿no? Si estamos en un ciclo ordinario, ya pronto es tu primer examen. Muy bien, chicos. Nos estamos viendo. Hasta luego.